Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos otra vez a Hidráulica Fácil. En este video aprenderemos a determinar el momento exacto de riego en base al monitoreo de la humedad del suelo. Primero vamos a dar una explicación sobre la humedad del suelo y su relación con el riego y posteriormente realizaremos un ejemplo con datos tomados en campo en donde contestaremos las preguntas de cuándo regar y cuánto regar. La humedad del suelo es una variable muy importante, ya que es un dato necesario para calcular la cantidad de agua de riego o lluvia que es necesario para restituirle el agua a la zona de raíces del cultivo, que comúnmente nosotros le llamamos lámina de reposición o lámina de riego. Además, permite estimar la profundidad de penetración de una cantidad de agua aplicada en la superficie de un suelo. Si nosotros medimos consecutivamente los perfiles de contenido de humedad del suelo, podremos hacer estimaciones del uso-consumo del cultivo y en general de cualquier otro proceso hídrico en el suelo asociado al ciclo hidrológico. En base a estos puntos podemos decir que la humedad del suelo es un parámetro viable para determinar el momento exacto en que debemos aplicar el riego. Para ello, se deben hacer mediciones en campo, ya sea usando métodos directos o indirectos. Como podemos observar en esta imagen, se tienen mediciones con un tensiómetro. El intervalo de medición es de un día, por lo cual se toman lecturas diariamente. Si queremos usar estos datos para determinar el momento de riego, entonces, proponiendo un sistema de riego superficial, podríamos definir que el momento de aplicar un riego es cuando la presión llegue a 40 centibares. Por lo cual debimos aplicar un riego el día 6 y no al día 8 cuando teníamos 53 centibares. Esta es una forma muy sencilla de aplicar el riego en tiempo real en campos, sin embargo se requiere que estemos tomando mediciones día con día. En otro caso, si estamos usando goteo, los intervalos de riego son más cortos y podremos definir que el momento de riego sea cuando la presión llegue a 30 centibares, por lo cual debemos aplicar un riego como al día 3. Esta presión que estamos manejando en el eje de las Y se refiere a la fuerza con que las partículas del suelo retienen a las del agua. Ahora bien, de acuerdo a la figura anterior pudimos ver cuándo regar en tiempo real. Ahora si queremos calendarizar el riego y saber cuánta agua aplicar y cuándo regar, debemos emplear el concepto de humedad aprovechable, que no es más que la capacidad de retención del agua en el suelo, y está asociada con la textura. En la figura de la derecha tenemos un perfil en donde nos indica que la humedad aprovechable es básicamente la diferencia que existe entre el contenido de humedad a capacidad de campo y el contenido de humedad al punto de marchitamiento permanente. A la capacidad de campo se le denomina así, ya que el suelo alcanza su capacidad máxima de retención de agua y el punto de marchitamiento permanente se define como el valor mínimo permisible de humedad que el suelo puede alcanzar sin tener un efecto detrimental en la planta. Sin embargo, hay que señalar que no todo este volumen es aprovechable para la planta, solo un cierto porcentaje que va a depender básicamente del tipo de cultivo. A este porcentaje se le denomina agua fácilmente aprovechable. Nosotros debemos reponer el agua antes de que se llegue al punto de marchitamiento permanente, ya que el suelo retiene las partículas del agua con una presión cerca de 10 atmósferas, lo cual sería casi imposible para la planta aprovechar esa agua. Cosa contraria pasa a capacidad de campo. Las partículas de agua están retenidas con una presión cerca de 0.3 atmósferas, lo cual es muy fácil para la planta absorber dicha agua. Para entender mejor este concepto vamos a realizar un ejercicio. Como ejercicio tenemos que un agricultor nos pide dos cosas: que determinemos el momento en el que debe realizar sus riegos y la lámina de riego que debe aplicar. Para lo cual nosotros hicimos muestreos a 3 profundidades diferentes y obtuvimos los siguientes datos, que son capacidad de campo, punto de marchitamiento permanente y densidad aparente. Las profundidades a las que se muestrearon son de 0 a 31 centímetros, de 31 a 50 centímetros y de 50 a 90 centímetros, los cuales se muestran en esta tabla. La solución lo estamos manejando en 5 pasos para tratar de realizar la explicación lo más detalladamente posible. Primero vamos a establecer las ecuaciones que debemos usar, que en este caso van a ser 2. Uno va a ser la humedad aprovechable y la otra la lámina de riego.
En este caso solo calcularemos la lámina de riego neta. Si desean calcular la lámina bruta o la que se debe aplicar, deben afectar el valor de la lámina neta por la eficiencia del sistema de riego que van a proponer. La ecuación de la humedad aprovechable es la diferencia entre capacidad de campo menos punto de marchitamiento permanente, pero para convertirlo en lámina tenemos que usar la densidad aparente y lo tenemos que multiplicar también por la profundidad, por cada profundidad a la que nosotros hicimos el muestreo. La ecuación de la lámina de riego no es más que la humedad aprovechable por un factor F, el cual define qué fracción de la humedad aprovechable es realmente útil al cultivo. Esta lámina de riego también lo habíamos asociado con la humedad fácilmente aprovechable. Ahora, tradicionalmente se ha tomado un valor de F igual a 0.5, sin embargo, este valor depende tanto del cultivo como del suelo, el manejo del riego y las condiciones ambientales. Al inicio del ciclo un cultivo puede estresarse, por lo cual el valor F es grande, podemos usar 0.6, 0.7, pero a medida que alcanza sus periodos críticos como la floración o formación de frutos, el valor F alcanza su valor mínimo, que tiene que ser un valor menor a 0.5. Ya familiarizándonos con las dos expresiones que vamos a emplear, antes de calcular debemos verificar si las unidades de las variables coinciden. En este caso, lo único que hicimos es convertimos los valores de humedad a capacidad de campo y punto de marchitamiento permanente y quedaron de la siguiente manera, como se muestra en el cuadro de la derecha. El tercer paso, vamos a calcular la humedad aprovechable. Vamos a calcularlo por cada profundidad, es decir, de 0.31, de 31.50 y de 50.90. Básicamente, sustituyendo los valores, nos da que la humedad aprovechable para la zona 1 de 0.31 centímetros es de 5.19 centímetros, para la zona 2 de 31.50 centímetros es de 3.93 y para la zona 3 de 50-90 milímetros es de 5.23. Si sumamos esos tres valores nos da que la humedad aprovechable total es de 14.35 centímetros. Ahora bien, el siguiente paso es calcular la lámina neta de riego. Para ello, tenemos que suponer el valor de F. Nosotros suponemos que nuestro criterio de riego sea cuando la humedad aprovechable disminuye el 50%, por lo que F va a ser igual a 0.5. Aquí nosotros ya estamos definiendo en base a los conocimientos que tenemos tanto del cultivo como de la parcela, nuestro valor de F. Este valor es muy importante porque hay cultivos que soportan más y hay cultivos que soportan menos. Lo estamos también suponiendo que es un sistema de riego superficial. Es decir, cuando la humedad aprovechable baje hasta el 50% debemos nosotros aplicar un riego, por lo que la lámina de riego es 0.5 por 14.35, que es la humedad aprovechable, por lo que nos da de 7.175 centímetros. Y si lo redondeamos nos va a quedar a 71.8 milímetros. Por lo cual, llegando al paso 5, que es la solución, nosotros podemos contestar las dos preguntas. El momento de riego, que es la primera pregunta, debe ser cuando los 71.8 milímetros, que es la lámina neta, sea consumido en forma de evapotranspiración por el cultivo. Por lo cual, 71.8 milímetros menos la evapotranspiración del cultivo acumulado debe ser igual a 0. Y se debe reponer 71.8 milímetros en forma de riego o lluvia. Si no llueve, pues vamos a tener que reponer todo eso en forma de riego. Ahora, para saber de cuántos días es el intervalo de riego, debemos calcular la evapotranspiración del cultivo. Bueno, eso sería todo de mi parte. Hasta aquí hemos hecho un pequeño ejercicio de cómo calcular en base a la humedad del suelo el momento preciso de riego. Debemos recordar también que el suelo es muy heterogéneo, por lo que entre más muestreos hagamos dentro de la parcela, más precisos serán nuestros cálculos. Si tienes alguna duda o algún comentario, no olvides en dejárnoslos en la parte de abajo. Y si te gustó el video, no dudes en darle un me gusta y compartirlo con tus amigos. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas al canal.